Hemos afirmado siempre en este programa que es necesario hacer esfuerzos para comprender al consumidor, porque la clave en marketing está en tener información fidedigna de los mercados y particularmente de ese agente que necesitamos siempre satisfacer, que es el consumidor. Para ello se han establecido diferentes mecanismos de investigación, diferentes métodos, y hay un debate enorme entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Realmente sabemos en qué consiste la investigación cualitativa? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que tiene con la cuantitativa? ¿Y cuáles son sus beneficios reales? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Cuando estuvimos hablando sobre el tema de los procesos de marketing, dijimos que es necesario comprender al consumidor. Decía en esa ocasión que no basta con describirlo, no basta con saber los promedios de edad, de consumo, porcentajes de hombres y mujeres o promedios de vida. No es suficiente para comprender al consumidor. Y también decía en ese momento que eso implica que nosotros debemos aprender a desarrollar investigaciones cualitativas. Y hoy pienso hablar con ustedes sobre el tema de qué es una investigación cualitativa. Digamos que hay una confusión sobre el concepto de investigación cualitativa, sobre todo porque la palabra cualitativa genera muchas acepciones diferentes. Algunas personas asumen que lo cualitativo solo es el manejo de los datos, otros asumen que lo cualitativo son solo características, pero más allá de definir con toda precisión qué es investigación cualitativa, lo que es saludable es tratar de entender sus características para dilucidar incluso qué tan beneficiosa es utilizarla en una investigación de mercados, afirmando con toda convicción de que sí es posible desarrollarla y sobre todo que ha venido siendo utilizada cada vez más en su versión de investigación etnográfica. Bien, para empezar es necesario que entendamos que realmente no es un tema menor pensar que la investigación cualitativa solamente es un tema de método. Si bien es cierto, tiene unos métodos muy particulares, no es un tema de método. En términos reales, hay un enfrentamiento ideológico, digámoslo de esa manera, entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Digamos que para los cualitativistas, el mundo real no es el que está fuera de ellos, como para los cuantitativistas que dicen que la única tarea que tiene el investigador es medir lo que está por fuera de él y él no tiene nada que ver con ello. Los investigadores cualitativos creen que el mundo que está afuera está siendo interpretado por lo que él ve, es decir, de alguna manera es una visión subjetiva, e incluso por eso mismo se condena. Veremos si también la otra es o no subjetiva, pero en principio
digamos que hay cierto compromiso, porque mientras el investigador cuantitativo afirma que eso no lo dice él, los resultados que presenta, sino a quienes él encuestó, por ejemplo, el investigador cualitativo dice, eso es lo que yo interpreté, y entonces él asume su responsabilidad. Digamos que no es un tema sencillo, mientras que el investigador cualitativo se para en la realidad que va a estudiar y desde esa realidad extrae las teorías que de esa realidad tiene. El investigador cuantitativo se aleja de la realidad, se distancia de la realidad y en consecuencia, en teoría, no contamina la investigación porque se desconecta. Inclusive le dan un listado de sugerencias para que no vaya a interferir en las respuestas de los señores que está encuestando o está investigando. Pero la pregunta ¿es tan cierto que él se desconecta? Si uno acepta que las investigaciones cuantitativas son elaboradas a partir de hipótesis, la pura construcción de la hipótesis es una visión subjetiva que el investigador hace de lo que está viendo en el escenario donde va a investigar, y en esa medida está siendo subjetivo, porque entre otras cosas, para construir esa hipótesis que va a rechazar o no rechazar en la investigación, él lo ha hecho basado en la teoría, porque los investigadores cuantitativos no estudian la realidad, sino estudian en qué realidad encaja la teoría que ellos tienen. Y entonces cuando ellos hacen eso, pues evidentemente están de alguna manera sesgando, si es que esa es la expresión que se puede utilizar, y entonces ya cuando formulan la hipótesis, dejan que el mercado, los investigadores respondan, y entonces ellos dicen, eso no lo digo yo, lo dicen los que me están respondiendo. Pero nunca se dice que las respuestas que está dando la persona están condicionadas por las preguntas que yo estoy formulando con las respuestas incluidas, porque realmente un investigador cuantitativo, cuando hace un cuestionario, que es el instrumento más utilizado, lo que está haciendo es básicamente poniendo en consideración las respuestas que él ya tiene, que pueden provenir de investigaciones previas o pueden provenir de la teoría, para ver qué piensan quienes están en el mercado. Y entonces, si al investigador se le ocurren 5 respuestas o tiene evidencia de 5 respuestas, pues los encuestados o los investigados solo van a responder sobre esas 5 alternativas. Y si hay una sexta, una séptima, una octava, no pueden manifestarse porque el investigador no le dio otras opciones. Entonces, ahí hay un tema asociado a dónde está la subjetividad, porque de alguna manera cuando usted hace las preguntas está incluyendo su subjetividad. De hecho, me atrevo a afirmar, acompañado por muchos investigadores, que donde haya seres humanos no podemos hablar de objetividad como aquello que no nos interesa, entendida como la no subjetividad, porque los seres humanos hacemos una lectura de la realidad y esa lectura es subjetiva, que cuando esa lectura es compartida por un grupo de personas, entonces se vuelve una comunidad, y eso es lo que hace que nosotros los académicos tengamos una visión determinada en una disciplina del conocimiento o en una ciencia o etcétera. Entonces, en el fondo, lo que se estudia es cómo la teoría que yo tengo en lo cuantitativo, cómo encaja en la realidad. Mientras que los cualitativistas se paran en la realidad, viven la realidad, experimentan la realidad y sobre todo de ahí sacan la teoría. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen observando lo que la gente hace, porque recordemos que la gente no es lo que dice que es, sino lo que hace. Entonces observamos, se observa a las personas, se les pregunta sobre lo que están haciendo, se les pregunta su interpretación, y el investigador que va poniendo todas las piezas, él va haciendo su propia observación y con eso concluye. Entonces el investigador cuantitativo tiene la convicción, con una frase esplendorosa que dice: todo aquello que no se puede medir no existe.
Y entonces los cuantitativistas, como ustedes lo deben imaginar, todo lo llevan a los promedios, todo lo llevan a la estadística, y en esa medida para ellos la cifra es absolutamente determinante. Entonces uno se pregunta, una cosa sencilla, ¿y cómo mido el amor? De 1 a 5, ¿cómo califico el amor? Bueno, entonces se han ideado una serie de escalas que son todavía un poco más complejas, porque entonces usted está totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Pero ¿eso qué quiere decir? O le dicen a usted califique de 1 a 5, y entonces usted pone 4 y la otra persona pone 3 y el otro pone 5, entonces en promedio 4, ¿y eso qué quiere decir? 4 de 1 a 5 sí es el 80%, pero ¿eso qué quiere decir? Si lo que nosotros necesitamos es comprender al consumidor. Entonces, mientras que los investigadores cuantitativos ponen las cifras y los datos y las estadísticas, los investigadores cualitativos lo que hacen es que utilizan textos, filman, hablan con la gente y extraen la realidad. Les puedo asegurar que en el momento la investigación cualitativa es tan científica como la cuantitativa. Hace unos cuantos años y décadas se veía a la investigación cualitativa como la hermana casi que incompleta, que no le permitía a la gente tomar decisiones, y resulta que no es tan así, porque les doy un par de ejemplos. Uno, yo soy graduado de una universidad europea del doctorado, como la Universidad de Ginebra, y yo hice mi trabajo doctoral con metodologías cualitativas. Particularmente utilicé la etnografía, que es el método científico de la antropología, para recoger la información, utilicé luego la etnología para hacer comparaciones y utilicé la antropología para interpretar. Y ustedes y yo sabemos que para hacer un doctorado se requiere producir nuevos conocimientos, y si yo logré producir nuevos conocimientos con las metodologías cualitativas, significa que son también científicas, porque se ha tendido a demeritar el trabajo de la investigación cualitativa, y resulta que la investigación cualitativa es tan seria como la otra. De hecho, en el año 1969 hubo un congreso de investigadores y filósofos en Chicago, y le dieron formalmente, dicen ellos, el acta de defunción al llamado método científico, porque nos han querido convencer que existe un método científico, y no existe un método científico, existen métodos científicos, y dentro de ellos están las 22 formas y metodologías distintas que utiliza la investigación cualitativa: la hermenéutica, la semiótica, la fenomenología, la etnografía, la autoetnografía. Hay un montón, y todos son tan científicos como los otros. Lo que pasa es que el choque se da porque son dos formas distintas de enfrentar una realidad. Y entonces, evidentemente que en una sociedad como la nuestra, en las cuales el número es una cosa espectacular para poder incluso manejar nuestros pensamientos, entonces se nos da la idea de pensar que lo cuantitativo sí es una cosa científica, y lo cualitativo son como cuenticos ahí que no tienen mucho sustento. Y el otro ejemplo que les doy es que he asesorado empresas con métodos cualitativos y hemos tomado decisiones que se corresponden con la realidad, porque las metodologías cualitativas buscan la fidedignidad de los datos, de los hechos. La investigación cuantitativa no, y lo que busca es las relaciones estadísticas entre variables, y en esa manera entonces hay un enfrentamiento. Los investigadores cualitativos somos muy distintos en la medida en que tenemos la capacidad de ir percibiendo lo que pasa en el mercado, escuchamos los datos, vamos sobre el mercado, regresamos sobre los análisis. Es un proceso de va y viene, es un proceso inductivo. Nosotros inducimos la teoría desde la realidad, mientras que los investigadores cuantitativos son deductivos, deducen la realidad de la teoría que tienen. Y les puedo asegurar, les voy a presentar en este programa y próximamente en un libro, todo el resultado de investigaciones que hemos hecho para descubrir la teoría que existe detrás de las micro y pequeñas empresas, y todas esas investigaciones han sido hechas con metodologías cualitativas. Hemos descubierto una teoría que llamamos teoría de la proximidad, y esa ha sido a partir de utilizar métodos con los cuales nos paramos en la realidad y desde esa realidad extraemos la teoría. Entonces por eso hacemos trabajos inductivos.
Ahora, esto no quiere decir que lo cuantitativo no sirve, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de promover es que la investigación cualitativa es tan científica como la cuantitativa. Yo soy profesor de doctorados en varias universidades y doy clases de investigación cualitativa y he dirigido tesis doctorales de estudiantes que hoy son graduados con honores, con metodologías cualitativas. Y uno no se puede graduar de un doctorado si uno no tiene producción nueva de conocimientos, y eso quiere decir que las metodologías cualitativas sí producen nuevos conocimientos. Ahora, para zanjar la discusión y no hablar de muchas más cosas, entonces la gente dice, mire, profe, usted se está enredando porque hoy hablamos de las metodologías qualiquantis. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué es eso? Si usted hace unas metodologías llamadas pomposamente qualiquantis, eso quiere decir que usted tiene que hacer dos investigaciones, una rigurosamente hecha la cualitativa y luego una rigurosamente hecha la cuantitativa. Y resulta que es muy seguro que den respuestas distintas, van a encontrar hallazgos diferentes y usted por cuál lado se va a ir. Entonces lo que hacen, discúlpeme que lo diga así, pero cuando hacen lo quali es un remedio de investigación cualitativa, es una especie de simulación, como para decir hago investigación cualitativa y terminamos haciendo investigación cuantitativa, porque según eso solo lo cuantitativo es lo que permite confirmar lo que se hizo en lo que se llaman investigaciones exploratorias, como si la investigación cualitativa solo fuera para hacer ese tipo de exploraciones sobre una circunstancia. Y sobre todo hay un elemento que quiero enfatizar: las investigaciones cualitativas tienen una característica que no es fácil de comprender, y algunos la circunscriben solo a un tipo de investigación. Es que las metodologías cualitativas, el proceso de recopilación, de análisis y de interpretación de los datos es simultáneo. Es decir, yo voy al campo, hago, por ejemplo, recojo unos datos, llevo los datos, digamos, a la oficina, analizo los datos, le pregunto a los datos, extraigo unas categorías y con eso voy otra vez al campo y retomo los datos y voy en un va y viene de manera simultánea. En las investigaciones cuantitativas no. En las investigaciones cuantitativas usted elabora unas muestras claramente establecidas a través de métodos estadísticos, establece el tamaño de la muestra y usted puede recuperar toda esa información, la toma del campo. Primero elabora los cuestionarios y después va y los mide y luego los procesa. Aquí en lo cualitativo no se puede hacer así, porque el proceso cualitativo es acumulativo, porque estoy descubriendo una realidad. En el caso cuantitativo, los procesos son descriptivos, incluso de reconfirmación de lo que ya sé. Les puedo decir con toda honestidad que normalmente en las investigaciones cuantitativas no es mucho lo nuevo que se descubre, porque, por ejemplo, en las investigaciones cuantitativas se utilizan básicamente dos métodos: el método de la encuesta y el método del experimento. En el método de la encuesta usted logra, digamos, una cierta cobertura para poder generalizar estadísticamente, pero la profundidad no es mucha, y sobre todo porque usted no puede garantizar que lo que la gente le está respondiendo es lo que está sintiendo y lo que está viviendo. En las metodologías, en el experimento, entonces es al revés, no es muy amplia, pero sí se puede profundizar, pero solo corresponde a unas circunstancias específicas. En las metodologías cualitativas no hay tamaños de muestra preestablecidos, porque los tamaños de muestra son lo que llamamos muestreos teóricos, es decir, nosotros vamos ampliando la muestra en función de los resultados que vamos teniendo, y en ese sentido vamos descubriendo lo que pasa en esa realidad social. Entonces,
El investigador cuantitativo es una persona un poco más dogmática, más cerrada. El investigador cualitativo es paciente, es tolerante, es lo que podríamos llamar de mente abierta. Eso no quiere decir, espero que me entiendan perfectamente, que los cuantitativos son como metidos en un cuadro. No, lo que estoy diciendo es que el método le exige al investigador cuantitativo comportarse de esa manera. El método cualitativo no. Ahora, esto no quiere decir en ningún momento que los investigadores cualitativos desprecian los números. No, ese es otro estigma que nos han colocado. Voy a explicar por qué. La investigación cualitativa tiene 3 técnicas para recopilar la información. Una, a partir de la observación. Podemos hacer observación participante o no participante. Y hay variaciones ahí, pero digamos que esas son las 2 más grandes. Después haré un programa sobre cómo se hace la observación, cómo se hacen todo este tipo de cosas. En la observación no participante, el investigador, desde lejos del escenario, ve comportarse a la gente. En la investigación, en la observación participante, él se involucra y entonces convive, respira, por decirlo metafóricamente hablando, alrededor de los investigados y va percibiendo lo que va pasando. Y para eso hay muchos mecanismos, incluso de filmaciones ocultas y un montón de cosas que permiten que la gente en el comportamiento va reflejando lo que realmente es. La otra técnica es la de la entrevista en profundidad. Digamos que la entrevista en profundidad se puede hacer de manera estructurada, digamos en las preguntas iguales para todas las personas, de alguna manera es una encuesta de preguntas abiertas, mientras hay entrevistas semiestructuradas, que son aquellas que se utilizan cuando usted va a comparar diferentes poblaciones, entonces deja unas preguntas que les hace comunes a todos y otras que le va dando la dinámica de la entrevista. Y hay las no estructuradas, que son aquellas que generalmente se hacen al comienzo de una investigación con la intención de ir explorando el proceso e ir construyendo las diferentes guías. Pero déjeme decir una cosa frente a eso. Las guías de entrevista normalmente no son iguales para todos los entrevistados, por la razón que decía hace unos minutos, porque resulta que yo, investigador, le pregunto al uno, grabo la transcripción porque me interesa saber el tono de la voz, me interesa saber, y ojalá la pueda filmar para ver el rostro, los gestos. El rostro es como una especie de atlas dividido en diferentes partes que van transmitiendo mensajes. Yo tengo que grabar porque en el mundo de lo humano, en el mundo del lenguaje, la tonalidad y el énfasis de ciertas palabras tienen significados distintos y necesito grabarlos para poderlos después analizar. De hecho, cuando uno analiza las entrevistas, las hace escuchando la grabación para poder interpretar lo que me están diciendo. Esos son, entonces usted graba la primera entrevista, la transcribe, la analiza, la interpreta, establece unas categorías, después con eso hace una segunda entrevista a una persona que piense completamente distinta a la anterior o que por lo menos sociodemográficamente sea diferente, porque digamos que en las investigaciones cualitativas, escuchemos bien, usted busca entre lo que es heterogéneo, busca que es homogéneo. Mientras que en la investigación cualitativa cuantitativa es exactamente al revés. Digamos que usted busca entre la homogeneidad cuál es la heterogeneidad que existe. Entonces, usted trae esa información, va y viene, y eso quiere decir que si usted hace 10, 15, 20 entrevistas, eso quiere decir que va a haber 15, 20 guías, porque una guía no es exactamente igual a la otra. Lo que pasa es que nosotros a veces hacemos, o la gente hace igual guía de entrevista y no interesa qué es lo que va respondiendo, porque hay personas que incluso se atreven a establecer previamente el número de entrevistas a realizar, y resulta que usted está descubriendo, y al estar descubriendo, usted no sabe realmente cuántas entrevistas va a hacer. Por eso a eso le llamamos muestreos teóricos. Y la otra fuente son las bases de datos. A nosotros nos interesa la utilización de los datos, pero no los datos para proyectarlos de manera fría a través de ecuaciones y modelos estructurales y modelos de proyecciones en función de lo que pasó en los momentos previos.
Digamos, no se trata de mínimos cuadrados y establecer líneas rectas a través de que pasa por la mitad de unos puntos en planos cartesianos, no. Pero a mí sí me interesa, si yo quiero estudiar, por ejemplo, el consumo de bebidas no alcohólicas, a mí sí me interesa estudiar y saber cuáles son los promedios de consumos que han habido en el pasado, por eso me da una tendencia. Por ejemplo, los consumos de cierto tipo de productos han cambiado en muchos países, el consumo de harinas ha cambiado, el consumo digamos, de gimnasios y de todos estos productos fitness ha venido creciendo, y esas tendencias me las muestran las cifras, porque las cifras, históricamente hablando, a mí sí me sirven. Entonces, digamos que las metodologías cualitativas son muy utilizadas cuando usted está en un escenario como los nuestros, donde trayendo teorías de otras partes, no han logrado explicar las razones que tenemos nosotros para comportarnos como seres humanos, como consumidores, y entonces tenemos que estudiar nuestros contextos. Hay elementos que hemos visto aquí que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, hay una expresión del marketing en América Latina que se llama el perifoneo, y eso no lo hemos estudiado porque lo queremos estudiar desde la teoría, pero en la teoría no existe, entonces no lo vemos y lo vamos a estudiar desde la práctica cotidiana de este tipo de actividades de comunicación de las organizaciones. Entonces, en síntesis, quería en este primer programa sobre investigación cualitativa un poco mostrar las diferencias, digamos que esto no es para condenar ni a los cuantitativos ni a los cualitativos, simplemente para mostrar que lo cualitativo es tan científico como lo cuantitativo y que puede ser utilizado tanto en un escenario de empresas, lo quali como lo quanti, y sobre todo trato de hacer conciencia que no podemos despreciar lo cualitativo porque no produce lo que la gente tanto ama, que se llaman números. Y menos aún cuando los números, como ustedes y yo lo sabemos, son fácilmente manipulables, porque incluso hay un libro escrito en el año 1954 que se llama Cómo mentir con las estadísticas. Y esto no quiere decir que los investigadores cuantitativos estén mintiendo, no. Lo que estoy diciendo es que cuando usted le ofrece alternativas a una persona de respuesta, pues la persona escoge una de esas respuestas, usted las promedia, pero esa persona realmente será que eso es lo que va a hacer en el futuro, sobre todo porque a nosotros en marketing y en administración nos interesa saber qué es lo que usted va a hacer en el futuro, para tratar de, como dicen los señores ingleses en la definición que dimos en el primer programa que hemos hecho en este canal, de anticiparse a las necesidades para ver cómo van a tomar las decisiones los consumidores y los clientes. Y en ese sentido, la investigación cualitativa tiene la ventaja que mira para atrás, es decir, ve el pasado y establece un patrón de comportamiento, y ese patrón de comportamiento sí tiende a proyectarse en el futuro, a repetirse en el futuro, mientras que lo cuantitativo no tanto, porque lo cuantitativo es una foto tomada hoy, lo cualitativo mira hacia atrás y trata de establecer el comportamiento futuro, y en esa medida la investigación cualitativa es muy útil y se ha venido utilizando de manera amplia en diferentes empresas, diferentes sectores de la economía mundial. Les puedo asegurar que hoy las encuestas tienen menor impacto en las organizaciones porque se ha venido demostrando cómo no pueden atinar, y no es un tema de deshonestidad de los investigadores, no, es un tema del método, de la forma en que se está abordando el estudio de una realidad social tan compleja como la que vivimos nosotros. Espero con esta primera aproximación a las características de la investigación cualitativa dejar algunas inquietudes, sobre todo poner las primeras piedras para en futuros programas seguirles contando y profundizando sobre todo cómo utilizar la investigación cualitativa. Hay muchísima experiencia detrás de esto, les voy a sugerir cómo hacerlo, cómo desarrollar, por ejemplo, observaciones, cómo hacer entrevistas, cómo analizar los datos, sobre todo porque lo que buscamos es comprender a un personaje que ya ustedes lo saben, es central para nosotros, que es el consumidor.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en nuestra futura emisión. Muchas gracias.